Bueno, continuamos conversando con Orlando Pérez, presidente del sindicato SINAFUM, que es el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial. Estamos hablando del tabulador, ¿verdad? Decíamos que la diferencia entre un sueldo y otro en la escala es de un porcentaje que va aproximadamente del 2% 2%. O sea, aproximadamente. no hay una gran diferencia en el No, escalafón. Por ejemplo, un fíjate, profesor que tiene 15 años de ejercicio o 20 años gana solamente 2% más que uno que tiene 3 años. no, hay otras condiciones, Ajá. Las porque primas, por ejemplo. ahí van las primas. Ajá. Pero quería dedicarme al tabulador un momentico Sí, antes sí, de sí, meterme en la prima. continuemos porque pues lleguemos hasta Fíjense, las claro, categorías que... para que los usuarios sepan bien cómo es la convención colectiva, porque hay confusión Mm, por falta de información correcta. El tabulador de nosotros es construido en su discusión en base al sueldo base y a porcentaje sobre él. ujú, Ejemplo, cuando firmamos la convención colectiva el aumento fue del 100% sobre el sueldo base. mm, Y el aumento también va sobre la prima. Y la prima incide, por supuesto, sobre mi sueldo. Por ujú, ejemplo, un docente de 15 años tiene una prima del ejercicio de la profesión docente, que es del 10% sobre su sueldo base, pero además tiene por años de servicio otra prima. Va a depender de sus años de servicio cuánto es la prima, que puede ser 10, de 15, 20%. Y tiene una prima de posgrado. Un ujú. docente con 15 años generalmente es De hecho, docente 4 o docente 5. ujú, Y si tiene especialización le corresponde el 25% sobre su sueldo base. ujú, Si tiene magíster le corresponde el 33%. Y si tiene doctorado le toca el 35% sobre su sueldo base. Pero el problema no es la tabla, el problema no es la prima y el problema no es el sueldo. ¿cuál es el problema? El problema fundamental es que lo que ganemos alcance para el tema de los alimentos, Ah, bueno, por para el supuesto. tema del vestido, el tema del servicio. Ese es el problema fundamental. ¿Por qué decimos esto desde SINAFUN? Porque el ataque fundamental ha sido al trabajo. Porque si hay un contrato colectivo y no estuviéramos en las condiciones que no son normales ni de estabilidad económica, ni social, ni cultural, si no hay esa estabilidad, tenemos un problema. Y el problema con el salario es que a medida que nosotros discutimos una convención colectiva y aprobamos un salario, la hiperinflación, el bachaqueo, la guerra económica, se lleva el salario por el medio. O sea, el presidente está planteando lo siguiente: y los que creemos en la lucha de clases tomamos atención a lo que propone y construimos nuestra propuesta. Nosotros decimos, cualquier contrato colectivo que haya sido firmado de acuerdo al cambio que hay ahora de programa económico, ya ese contrato colectivo perdió vigencia y es necesario rediscutir las condiciones, porque entonces con lo que yo tenía en la propuesta, ahora no me va a alcanzar. Pero fíjate una cosa, Orlando, eso puede tener sentido, pero a mí me genera esto algunas dudas. También yo he tenido actividad sindical. Entonces, por ejemplo, cuando uno firma un contrato, se supone que hay un conjunto de reivindicaciones que los trabajadores tienen, sea del sector público o del sector privado. Claro, Prima por hijo, prima claro. por antigüedad, vacaciones, utilidades, bono por transporte, etcétera, cualquier cosa. Cualquiera Correcto, de las modalidades de cláusulas socioeconómicas, ¿verdad? Esas cláusulas socioeconómicas son derechos adquiridos de los trabajadores. claro. Y si bien es cierto que el aumento de salario eh, puede ser muy sustancial, también es producto de una hiperinflación diabólica que hemos sufrido en Venezuela, más allá de las Correcto. causas, ¿no? De las causas no las vamos a discutir. Pero, ¿qué pasa con eso? Se supone que el trabajador va a agarrar vacaciones. ¿Cómo van a calcular esas primas? ¿Cuál va a ser su bono vacacional? ¿Cómo van a ser sus aguinaldos? ¿Cómo van a ser sus primas por profesionalización, por antigüedad, etcétera, por hijo, por ejemplo, por hogar o todas las que puedan estar en la contratación, por transporte? Por eso, ¿no? Al comienzo decía que las 17 organizaciones sindicales, fíjate que no estoy excluyendo a ninguno de acuerdo a su posición Mm, religiosa o política, pues ese no es el tema. O sea, el tema es que tenemos un acuerdo en una convención colectiva y todos debemos defender la convención colectiva. La convención colectiva fue firmada en unos parámetros. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Cuando nosotros obtenemos el primer aumento del 100%, inmediatamente por decreto hubo un aumento de 153% sobre el 100 del presidente de la República. Un mes después, un aumento del 200%, que ya no era 100, sino ya son 253% de aumento.
Claro, sobre la base de la inflación, Claro. que Y después un realmente sigue 40%, rezagado con respecto a la y después inflación. un aumento del 40% que es por contrato colectivo. Entonces, en este momento el gobierno toma una decisión. No puede ser que esté un trabajador ganando 100 millones de bolívares y otro esté ganando 3 millones de bolívares, de los viejos. Hablemos ahora en términos adecuados a la economía, con los soberanos. Si yo docente me gano 5.000 soberanos, un médico no puede estar ganando 3. Un ingeniero no puede estar ganando 3, no puede estar por debajo. Entonces, parte del tema es sincerar los sueldos y salarios. Eso es parte del fondo, porque la médula espinal está en que la profesión nuestra, o la labor o la función nuestra, que sea cancelada por el sector público o el sector privado, debe tener recuperación en el poder de adquisición, que debe ser el debate central que debemos tener. Ese debe ser nuestro debate central, independientemente de la política que haya propuesto el gobierno nacional o el sector privado, porque no podemos dejar afuera a ninguno de los dos. Entonces, Sinafún dice, bueno, el gobierno nacional tomó una decisión. No estuvo involucrado en la decisión para el tabulador los trabajadores y trabajadoras. Bueno, el ministro de Educación, Aristóbulo Ituri, nos va a convocar esta semana, ya tuvo contacto conmigo, como presidente de la organización mayoritaria. Nos sentaremos y las organizaciones sindicales vamos a expresar nuestra opinión. Y nuestra opinión... Pero ya hay una decisión tomada, ¿no? Está bien, pero no va en perjuicio... ¿De qué vale hacerlo después y no antes? No, pero no fíjate, antes? Pero no va en perjuicio del sueldo del trabajador. Fue mejorado el sueldo. Claro, pero fíjate, hay un salario mínimo, ¿verdad? Se supone que el salario mínimo debe 1800, ser... Claro, 1.800. Ese salario mínimo debe ser lo mínimo para tú sobrevivir, ¿verdad? Se supone que ese es el concepto, para tú poder tener acceso a tus medios de transporte, de alimentación, de salud, y bueno, uno que otro pantalón que te puedas comprar por una camisa y mantener la familia. Vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? Ahora, ¿con cuántos salarios mínimos en este cuadro hiperinflacionario hoy se puede vivir? Por ejemplo, aquí dice Orlando Di Giacinto, dice, ¿por qué si se habló de salario del docente 1, por qué aún no se han publicado las tablas? Los docentes pasamos de ganar 12 salarios mínimos a menos de 2. Eso es de mejora, dice. Bueno, quien está diciendo eso habla en salarios mínimos y la convención colectiva fue firmada en porcentaje. Son dos cosas diametralmente diferentes. Entonces, a los colegas, por eso es que yo insisto en la información, nuestra convención colectiva tiene un formato que en base a mi sueldo base es el aumento en porcentaje, no en base al salario mínimo. Si hubiésemos firmado en salario mínimo, él tiene la opinión correcta. Sin embargo, le voy a responder. Vamos a que le responda al regreso porque tenemos que hacer la pausa y también quiero que me responda si ¿se puede o no se puede? Sí, no, y si es cierto que un trabajador con todo ese escalafón, un profesor, un docente, puede terminar ganando lo mismo que un obrero. Por ejemplo, es una inquietud que deja Cristian aquí, con todo el respeto a los demás trabajadores del ministerio, pero no puede ser que un docente tenga un sueldo casi igual al de un obrero. ¿Dónde queda el sacrificio de tener una carrera docente para que luego gane un sueldo que da ganas de llorar? Dice. Vamos a la pausa y ya venimos con